Bueno, en esta demo vamos a ver el análisis de una aplicación monolítica utilizando la herramienta IBM Mono2Micro de IBM, que mediante técnicas de inteligencia artificial nos va a poder recomendar agrupaciones de servicios que pueden componer microservicios derivados de la aplicación monolítica. Luego vamos a escoger uno de estos microservicios y desarrollarlo en un runtime de integración liviano con un entorno de desarrollo ágil y fácil para que pueda ser desplegado en un gestor de contenedores basado en OpenShift en este caso, que nos dé la visibilidad, la automatización, la agilidad, la resiliencia que tienen como requerimiento las aplicaciones modernas y basadas en Cloud Native. Para esto nosotros hemos creado una aplicación que corresponde a una típica aplicación bancaria en donde tienes funcionalidades como son la consulta de clientes, el login, la consulta de tarjetas de crédito, el pago de servicios. Lo primero que nos dice Mono2Micro es que deberíamos instrumentar el código fuente, para lo cual nos provee herramientas que automáticamente generan traces dentro de nuestro código fuente, en este caso Java, para poder identificar la salida y entrada en un método específico. Entonces, como ustedes pueden ver, genera system.error.printlines a manera de sentencias dentro de nuestro código, simplemente para poder identificar y poder generar archivos tracing que luego van a poder ser analizados por la herramienta de inteligencia artificial para poder identificar posibles agrupaciones o microservicios en esta aplicación. Entonces, como siguiente paso, lo que nosotros tenemos que hacer es grabar algunos escenarios de prueba para tenerlos como input. Para eso utilizamos una herramienta que también es provista por Mono2Micro e ingresamos un label para la grabación, por ejemplo, consolidado. En este caso voy a probar la posición consolidada de un banco. Como ustedes pueden ver, ejecuta las funciones de login, de consulta de cuentas y consulta de tarjetas. Una vez que haya terminado la prueba, yo le digo que dé stop a la grabación de ese escenario y posteriormente voy a grabar otro escenario, por ejemplo, el pago de servicios. Me voy a la herramienta de pruebas, ejecuto la prueba del pago de servicios. Como pueden ver, ejecuto el login y la llamada al servicio de pagos, e igualmente una vez que culmine la prueba le digo a la grabación de escenarios de negocio que termine y salgo completamente de la herramienta. Luego tengo que agrupar todos los logs y todos los traces generados en un solo directorio. Para esto, simplemente por facilidad, he creado un script shell que me agrupa todos estos scripts y todos estos traces y log files generados en un solo directorio. Después ejecutamos la herramienta de inteligencia artificial que viene disponible como un contenedor Docker para que haga justamente el análisis y nos cree un archivo para el posterior análisis mediante una herramienta gráfica. Entonces, una vez que acaba de hacer el análisis, yo puedo utilizar la herramienta gráfica que me provee Mono2Micro para poder visualizar este archivo. Entonces tiene varias vistas. La que nos compete en este momento es justamente el detalle del particionamiento de los microservicios. Como vemos, él va agrupando algunos microservicios por colores dependiendo de las dependencias que encontró entre las llamadas y las clases. Y lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es que en el color azul nos recomienda que pagos y el pago de servicios esté agrupado y posiblemente pueda ser un microservicio candidato. Entonces, digamos que nosotros elejamos el servicio de pagos. Después me voy a las herramientas que proveen el Cloud Platform Integration para el desarrollo de flujos de APIs livianos y muy simples de plasmar y de ejecutar y de desarrollar también, como van a ver. Lo primero que nos pide es el nombre del modelo, digamos que es agua potable, y posteriormente algunos datos que yo quiero que tenga el modelo del API. Entonces, por ejemplo, puedo poner el nombre del banco, el número de autorización, la fecha, el tipo de servicio, por ejemplo, que me va a servir para el API. Y luego le pongo un nombre al API, por ejemplo, pagar, y implemento una operación que va a estar basado en el método get.
El rato que define el flujo se define gráficamente simplemente agregando funcionalidades. Supongamos que la primera funcionalidad que yo quiero es hacer una llamada HTTP, para lo cual le digo que haga un invoke de un método HTTP. Me pide qué método HTTP voy a usar. Luego me dice que indique la URL. Esa URL yo ya la tengo en un servicio en nube, justamente para poder probar, a la cual tiene que hacer la llamada. Y el nodo HTTP estaría configurado. Luego voy a hacer el parsing de lo que me responde ese servicio. Para eso tengo algo que se llama el toolbox, donde voy a hacer un parsing de JSON porque la respuesta es en JSON. Entonces le indico que quiero que haga parsing del request body que me responde ese servicio. Y posteriormente simplemente le tengo que dar un ejemplo del tipo de respuesta que yo espero. Entonces le digo, mira, el tipo de respuesta que yo espero es este. Autogenérame un esquema en base a eso. Este esquema me sirve para poder utilizar las variables en algún otro tipo de nodo. Por ejemplo, si quiero mandar un mail en el caso de que el pago sea exitoso, le digo, ok, quiero que mandes un mail, quiero que crees un email. Y aquí me da los típicos datos de un email. Entonces, por ejemplo, le puedo llenar mi email de Gmail, que le digo que es ese. Luego le puedo poner el subject, por ejemplo, pago de servicio. Y luego puedo utilizar incluso las variables que ya hice parsing a través del JSON para redactar el mail. Por ejemplo, puedo poner aquí, estimado cliente, gracias por el pago de, y aquí puedo hacer uso de las variables que ya están parseadas. Por ejemplo, por el pago de tipo de servicio realizado el día, y vuelvo a usar las variables que ya tengo disponibles, el día que me va a indicar la variable fecha, con número de autorización por ejemplo el número de autorización que me devuelve el mismo servicio. Y luego puedo hacer una despedida y le digo gracias por ser cliente de... Voy a escribir bien cliente nada más. Y puedo hacer adjuntar la variable banco, por ejemplo. Una vez que configuro el nodo de mandar el mail, puedo configurar el resultado de mi API y aquí simplemente hago un mapeo de variables de las variables que ya existen, mapeo banco con banco, mapeo número con el número de autorización, mapeo la fecha con la fecha y por último el tipo de servicio con el tipo de servicio. Como ven es muy simple, es muy intuitivo de usar. Una vez que acabo el flujo simplemente doy done y le digo a la herramienta que inicie el API. Y esto lo que va a hacer por dentro es generarme el contenedor y subir el contenedor para que esté disponible. Esto me genera una URL que yo ya la tengo aquí por facilidad. Entonces yo puedo probar cómo es una URL get directamente en mi navegador. Entonces pruebo la ejecución del API y como ven me devuelve justamente lo que nosotros mapeamos en el servicio, el nombre del banco, la fecha, el tipo de servicio, el número de autorización. Si chequeo mi inbox en el email, yo tengo justamente un email que dice estimado cliente, gracias por el pago de agua potable realizado el día tal, con este número de autorización, gracias por ser un cliente de MyBank. Entonces como ven, crear un flujo de integración basado en una herramienta ágil en donde el runtime sea liviano es muy simple con herramientas como el Cloud Pak for Integration, y esa no es la única ventaja. También al estar ya corriendo sobre un entorno de Kubernetes y de OpenShift, tú tienes las bondades, por ejemplo, del monitoreo, donde puedes monitorear para este contenedor específicamente cómo está el uso del CPU, cómo está el uso de la RAM, el uso de la red, cosa que es bastante útil porque es out of the box y tú no tienes que hacer ningún tipo de configuración para tener este tipo de métricas a nivel del contenedor. Además tú tienes métricas muchísimo más profundas que ya se enmarcan justamente en verificar explícitamente
el funcionamiento del flujo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice cuántas invocaciones ha tenido este flujo, cuál es el CPU time del flujo, cuánto se demora el CPU time, cuánto se demora el flujo en cada invocación, cómo está el uso de los JVM resources dentro de este flujo. Entonces, todas estas herramientas obviamente me dan muchísima más visibilidad y muchísima más facilidad en la operación de mis servicios que lo que tradicionalmente puedo hacer. Además de eso, tengo las ventajas de la agilidad y de la escalabilidad que me da el hecho de que un runtime de integración ya esté basado en contenedores. Por ejemplo, aquí yo tengo un contenedor corriendo. Digamos que el día de mañana es un día crítico, es un fin de mes, es un día de la madre, es un Black Friday y el negocio necesita que esto escale. Yo lo único que tengo que hacer es decirle a OpenShift que escale el número de réplicas que tiene para este contenedor y automáticamente él me va a crear muchísimos containers, en este caso 20, que es lo que le pedí, para poder soportar esa carga. Entonces esta agilidad en entornos de integración se logra con herramientas como las que ofrece IBM Cloud Pak for Integration, que no solamente nos ayudan a que sea fácil la creación de los flujos de integración, sino también la posterior operación, mantenimiento, monitoreo y actualización, escalamiento de estos flujos de monitoreo. Entonces, como nosotros hemos visto, tú puedes partir desde un monolito, analizar mediante herramientas que provee IBM como Mono to Micro para poder entender cuáles son tus posibles microservicios a partir de esa aplicación monolítica y luego utilizar herramientas de desarrollo ágiles basadas en contenedores para ya crear realmente y plasmar en una realidad estos contenedores. Espero que la demo haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.